Estamos en Se Abre la Rueda. Estamos haciendo como un homenaje a Larry King, ¿no? Por nuestra facha. Sí, pudiese ser, y lo que pasa es que las conversaciones con el profe González siempre son intensas y bueno, hay que quitarse el saco. Sí, son intensas, son largas, queda uno con ganas, va a sonar a chinazo como decimos en Venezuela, pero uno queda con ganas de más, porque 20 minutos con José González es nada. Es un cemental mental. Un cemental mental. Oye, me gusta eso. Paténtalo, patentado, ¿ah? El cemental mental de la Arequipa, el sol del Perú. Y tenemos 20 minutos otra vez, así que vamos a acelerar. Y nos vemos de Reinaldo. Venezuela, un país que José González adoptó como suyo. José González, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Encantado. No, un placer estar nuevamente con usted. Gracias. Venezuela, COVID, pre-COVID, post-COVID. ¿Cómo ve a Venezuela un peruano que se enamoró de Venezuela y de las venezolanas, o de una venezolana en particular? Hay apertura, profesor, hay apertura. Hay cierta apertura. Yo creo que el gobierno está tratando de intentar legislativamente abrir la economía, pero la economía no le contribuye. Es decir, es prácticamente increíble para cualquier efecto práctico que el Fondo Monetario Internacional indique que Venezuela se podría contraer 10% más este año, después de haberse contraído 75% en los últimos 3 o 4 años. Estamos hablando de una economía que se podría reducir en tamaño en menos de 5 años en más del 80%. Ya el Producto Interno Bruto venezolano está por debajo de los $40.000 millones. Usted lo predijo hace 2 años, que íbamos a llegar al nivel de Haití. Bueno, Haití tampoco, que es una economía de $19.000 millones. Y lo que yo dije que esa es la siguiente parada, porque ya la comparábamos con Guatemala, después con El Salvador, ya lo que nos queda es Haití después. O sea, si los números del fondo se llegan a consolidar, Venezuela va a ser una economía de $30.000 millones, que no debería ser más chica. Es imposible que al llegar al número de 30 no empiece a crecer. Ahora, es un crecimiento que va a ser marginal. El problema sigue siendo, como lo hemos hablado, de que por más que se intente reabrir la economía, tiene 2 problemas fundamentales. Uno es la hiperinflación. Con hiperinflación es imposible crecer en términos reales, es decir, con una inflación de 1.500% anual, para crecer en términos reales, en dólares, la economía tendría que crecer 1.500 más 1%. Me dejo entender, para crecer 1%, ¿sí? Ergo, es imposible, porque se sigue monetizando el gasto público sin producir en contraparte un bien exportable que compense la monetización, y se sigue destruyendo valor sistemáticamente. Entonces, en la medida que eso no se logre, cualquier esfuerzo de apertura va a ser más o menos inútil, desafortunadamente. Y Venezuela pasa, ¿por qué? Para que Venezuela se pueda estabilizar, reestructurar y volver a crecer, necesita de asistencia extranjera para balancear la balanza de pagos, valga la redundancia, y la única institución que hace eso se llama el Fondo Monetario Internacional, asistido por el Banco Mundial, asistido por el BID, asistido por la CAF, pero tiene que ser el fondo que es lo que hace. Y para que el fondo se comprometa, se relacione con Venezuela para estabilizar la economía y reformarla, reestructurarla, relanzarla, eso pasa ¿por qué? Porque se levantan las sanciones. Bueno, Venezuela. ¿Cómo no abordar Venezuela con José González? ¿Se abre Venezuela o Venezuela ya se abrió al futuro y al presente y al pasado? Por necesidad, por convicción, por pragmatismo, este nuevo multilateralismo, exacto, gracias. Venezuela también abre sus puertas, tiene la primera bolsa de valores descentralizada del mundo, montada sobre tecnología de bloques. El presidente, por primera vez en muchísimos años, habla de la deuda venezolana, habla de la confianza que hay que brindarle a los tenedores de bonos, pero las sanciones. El gobierno norteamericano, la Unión Europea, Canadá dicen, estamos dispuestos a flexibilizar las sanciones, pero porque vemos que hay una supuesta, entre comillas, cito, a reconstrucción de la institucionalidad venezolana.
¿Serán estas elecciones el 21 de noviembre de doctor González, profesor González, José González, querido José González, el antes y el después, el punto de quiebre para que Venezuela regrese a los mercados internacionales, previa flexibilización de las sanciones y obviamente tener asistencia de los organismos multilaterales? Bienvenido nuevamente. Gracias. Evidentemente hay una intención del gobierno con una cantidad de iniciativas legislativas recientes de abrir la economía venezolana, pero todas esas iniciativas van a ser limitadas y acaso inútiles si es que no hay un plan de estabilización para la economía venezolana. Como decíamos, el Fondo Monetario Internacional en sus últimas actualizaciones de abril, y uno puede decir lo que quiera del fondo, pero sus proyecciones hoy día son el estándar internacional, en la medida que las proyecciones de los bancos de inversión ya no son el estándar que solían ser hace algunos años. Y el fondo prevé que la economía venezolana se contraiga 10% más este año, después de haberse contraído 75% en los últimos 3 o 4 años anteriores. Es una economía que ya tiene un nivel por debajo de los 40.000 millones de dólares y se acerca a los 30.000 millones de dólares, y como habíamos mencionado alguna vez, la próxima parada es una economía del tamaño de Haití, que son 19.000 millones de dólares. Y difícilmente, yo no creo que Venezuela llegue a ser menos de 30.000 millones de dólares. En ese momento empezará a crecer, pero crecerá marginalmente y si no controla su gran y último problema, que es la hiperinflación venezolana. Con una hiperinflación de 1.500% al año, promedio, más o menos, este año ya es la inflación más larga, va a ser la hiperinflación más larga en la historia del mundo. Y para crecer, Venezuela tendría que ser en términos reales 1.501% para crecer el 1%. Y esa estabilización, reestructuración de la economía venezolana no se puede hacer sin apoyo a la balanza de pagos. Y ese apoyo a la balanza de pagos solo se puede lograr con el Fondo Monetario Internacional, que es el único que hace eso, y coadyuvado por el Banco Mundial, por el BID, por la CAF y distintas otras organizaciones. Y eso no se puede dar en la medida que no se levanten las sanciones, y en la medida que para que se levanten las sanciones haya acuerdos entre las partes en un proceso que empiece una apertura venezolana, una regularización de las condiciones venezolanas y se recupere la producción petrolera, sin la cual no hay recuperación alguna. Recordamos que las sanciones terminan de deteriorar la economía venezolana, pero la economía venezolana ya venía deteriorada por el colapso en la producción petrolera, y todo eso va a requerir de una serie de mecanismos que aparentemente, finalmente, en este multilateralismo, en este realismo de la administración Biden, a diferencia de la postura populista ideológica de la administración Trump, podrían empezar a alinearse las piezas para que eso suceda. Y como señalaba José Ignacio, Fernando, la declaración conjunta de Canadá, los Estados Unidos y la Unión Europea en función del proceso electoral de noviembre, al que reconocen como válido más ciertas otras condiciones, ¿sí?, podrían indicar que la actitud de la administración Biden, entendida en el marco de su reunión con Putin en Ginebra después de las reuniones del G7 y de NATO, en el marco de su aproximación a China, en el marco de aproximación a Irán, bien podrían tener ese pragmatismo en términos de política internacional que está demostrando la administración Biden en todos los frentes. Si esas piezas se alinean y si las partes se ponen de acuerdo, si el gobierno del presidente Maduro y el de la oposición se ponen de acuerdo, estas elecciones en noviembre podrían ser un primer paso para otras iniciativas, reformas que esperan los gobiernos internacionales. Y si se alivian las sanciones, probablemente podríamos empezar a asistir finalmente a ese proceso de apertura real, que pasa además por la reestructuración de la deuda, sin la cual tampoco se podrían terminar de consolidar las dinámicas necesarias para que Venezuela recupere cierto dinamismo y acaso pase de ese Producto Interno Bruto de menos de 50.000 millones de dólares a uno correspondiente con su realidad, que debería ser de por lo menos 150 millones José de dólares. González, un experto, conocedor, más que experto, porque no le gusta que le digan así, un conocedor de la idiosincrasia venezolana, tanto del lado de la oposición como del gobierno, porque los conoce a todos. Conoce también el lobismo que hay en Estados Unidos y conoce particularmente al
ex vicepresidente, hoy día presidente de Estados Unidos, Joe Biden. ¿Ve usted factible, ve interesante que se reestructure la deuda venezolana de cara a los intereses norteamericanos que pueden haber en ella? Aunque ya by the book eso está lanzado a pérdida, y lo que fue el rendimiento del vencimiento, o más que eso, la recuperación o la maduración de los bonos le dio a las carteras en su momento unos rendimientos tan interesantes que pudieron desde el 2017 en adelante lanzar eso a pérdida. ¿Y ve usted viable y factible y sustentable una inversión? ¿Cuánto necesita PDVSA? Esa es una de las primeras preguntas, porque muchos expertos dicen que más de 25.000 millones de dólares. En un mundo que está tratando Estados Unidos de decir que es postpetrolero, donde el gobierno del presidente Biden habla de la energía eléctrica para los vehículos de toda la flota del gobierno federal, y en un mundo donde el petróleo tiene una inestabilidad más allá de lo permitido, ¿cómo vemos ese escenario para Venezuela? Para recuperarse, usted acaba de decir que hay que recuperar la industria petrolera, Fernando. Recuperar la industria petrolera, convertirnos en un país petrolero, pero en otro nivel. Un país con petróleo, no petrolero. O un país simplemente petrolero, pero en otro nivel al que veníamos acostumbrados, vamos a decir. O sea, con una proyección muy diferente a la que se habló alguna vez de 6 millones de barriles diarios de explotación de petróleo. Si bien hay una estructura hecha, es viable la recuperación, es rentable para una empresa o para un grupo de empresas recuperar la industria petrolera en el estado que está. Digamos que el primer punto, no, Venezuela no puede reinsertarse financieramente en el mundo si es que no reestructura su deuda, ¿sí? Porque la deuda en bonos de PDVSA y la República es casi 90.000 millones de dólares, y la deuda estructurada como una obligación contractual lleva eso a 150.000 millones de dólares. Eso se tiene que reestructurar y pagar. De lo contrario es imposible, perdón. ¿Y la quita? Si nosotros... ¿Cuál es la negociación con los bancos? O sea, la clave ahí es y cuál es la capacidad de pago en el largo plazo de Venezuela, lo que negocia el Fondo Monetario Internacional, porque todo pasa por el fondo, porque hay que ver las reestructuraciones de Ecuador y de Argentina, que son las últimas, que han sido mucho más amigables y mucho más constructivas que las que hemos visto en el pasado, ¿sí? Y quien va a determinar la capacidad de repago en largo plazo es la negociación con el fondo, que va además a determinar la negociación con los bonistas y con los intereses privados, sin las cuales no hay capacidad de reapertura alguna, ¿sí? Venezuela no puede reintegrarse ni atraer inversión extranjera, digo, dentro de los canales normales, salvo que recurran a inversión alternativa de Rusia, China o Corea del Norte, que no tiene cómo invertir, ¿sí? O Irán, que tampoco tiene excedentes para invertir, y tanto Rusia como China, en los acuerdos a los que están llegando con los Estados Unidos, tampoco se van a presentar como una alternativa sin que pasemos por una reestructuración de esa deuda externa. Pero ese esquema puede ser mucho más constructivo, y ya el gobierno de la administración territorial de Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez han manifestado el interés de reestructurar esa deuda. Y de pagar a los acuerdos a los que se llegue. Si cuánto puede o no pagar Venezuela tendrá que determinarse en el momento en que se inicien las negociaciones y en que el Fondo Monetario Internacional visite finalmente Venezuela, emite un artículo 4, que son las condiciones en las cuales el fondo está dispuesto a asistir a Venezuela en el proceso de estabilización y reestructuración, y ahí se determinará la capacidad de pago. Y recordamos que no es un pago en cash, sencillamente que los bonos se revalúan y se reestructuran hacia el futuro con algún tipo de aliciente dentro de la estructura de la reestructuración para que esa deuda a un nuevo valor se vuelva a pagar hacia adelante, ¿sí? Y estamos viendo que Argentina acaba de renegociar sus términos con el Club de París, está en el proceso de renegociar los términos del fondo, porque con el COVID se terminó siendo afectada y no pudo cumplir con los acuerdos anteriores, y el fondo está lidiando con Argentina de la forma más constructiva posible. En el caso de la producción petrolera venezolana, sin duda estamos entrando en una nueva matriz en función de los acuerdos de París para reducir las emisiones de gases de carbono entre el año 35 y el año 50. Ahora bien, hasta el 35 y el 50 y hacia adelante, vamos a seguir consumiendo petróleo, vamos a seguir emitiendo gases de carbono. La idea es emitir la menor cantidad posible para bajar la temperatura global,
Y en esa circunstancia Venezuela sigue teniendo un rol, y si bien esos goles, como dice Fernando, de subir a 6 millones de barriles no sean realistas, podríamos hablar de 3 millones. Ahora, si Venezuela estuviera produciendo hoy 3 millones de barriles, no tendría la condición crítica económica de la que estamos hablando. No son las sanciones las que generan que la producción se vaya de 3.1 millones de barriles a los 450.000 que vimos en el peor momento, incluso menos, ¿sí? Venezuela llega a incrementar la producción a 600, 700.000, llega a exportar más y se vuelve a caer la producción. ¿Por qué? Porque la inversión en infraestructura petrolera ha colapsado. Hay un deterioro de tal magnitud que solo con la asistencia extranjera, interesadas y solventes, pueda recuperarse niveles de producción que permitan que Venezuela vuelva a ser un país petrolero o no petrolero, y que se reconstituya la infraestructura económica venezolana más adecuada al siglo XXI que al siglo XX. Y si no hay mal que por bien no venga, la total destrucción de la economía venezolana y de su economía rentista probablemente permita que en su siguiente ciclo Venezuela sea una economía más productiva, más eficiente, y que beneficie a la sociedad y al país más allá del subsidio petrolero que representaba la producción petrolera vis a vis el tipo de cambio. Interesante lo que usted menciona desde el punto de vista macro. Pero ahora bien, estos fenómenos que estamos viendo en la economía micro, que es la del ciudadano, la de Fernando, la mía, la de todo el equipo de producción, desde Abre la Rueda, la de todos los ciudadanos al final del día, ¿cómo se explica que obviamente ya sabemos que está deteriorado, erosionado el poder de paridad de compra del bolívar en Venezuela? Pero ¿cómo se explican esos fenómenos de que hoy día este elemento que tengo en mis manos cueste $1 y mañana el mismo elemento cueste $3? Es dólar bis dólar. O sea, no hay, el tipo de cambio no está involucrado en la transacción. O sea, usted, que además es un experto en hiperinflación porque salió del Perú a estudiar, esa fue una de los tantos temas que estudió fuera del Perú. ¿Qué es lo que pasa realmente en Venezuela y cuáles son las palancas que hay que mover para solventar la hiperinflación en Venezuela? Es una total distorsión de precios relativos. O sea, las cosas no valen lo que valen, sino lo que usted está dispuesto a pagar por ellas, y además por la capacidad que tiene el mercado de suplir esas demandas. En Venezuela se han roto todas las cadenas logísticas de producción, de satisfacción de necesidades mínimas, y lo que usted hoy día paga $1 y mañana 3, no depende de ninguna variable razonable en términos económicos. Es que yo siempre disputara este tema de la inflación en dólares. No existe inflación en dólares en Venezuela porque no hay un índice de precios en dólares. Correcto. Hay una economía que funcione, ¿sí?, de tal manera que yo determine que haya una secuencia en el aumento de precios que obedezca a curvas de oferta y demanda. No obedece sencillamente a una cadena absolutamente destruida y dependiendo de la especulación, y de que un pequeño sector de la población, que no es más del 15%, sea capaz de pagar por una cantidad de bienes importados con márgenes absolutamente inverosímiles para satisfacer necesidades personales que compensan con una estructura de costos de vivir en Venezuela marginal, ¿sí? ¿Cuál es el costo de tener asistencia en la casa o en el trabajo en términos de dólares? Mínimo. ¿Cuál es el costo de pagar alquileres en Venezuela? Mínimo. ¿Cuál es el costo de la gasolina? 0, pero no hay gasolina, ¿sí? Entonces, en ese balance de quienes tienen ahorro externo, ¿sí?, se distorsiona todo el resto de la cadena de valor. Sucede mucho en las economías del narcotráfico. En pueblos aislados, cercanos a centros de producción o procesamiento de drogas, una cerveza puede valer una fortuna, porque la pueden pagar quienes están vinculados al negocio de las drogas y no el resto, ¿sí? Es exactamente lo que sucede en Venezuela. Ahora, el día que usted aplique un plan de estabilización, de reestructuración, los precios primero se van a disparar y después van a colapsar. Las cosas van a empezar a valer lo que valgan, y cuando el mercado esté suplido, esa economía especulativa, ¿sí?, en donde no hay noción de precio relativo alguno, vuelve a la normalidad. Por eso es que en la medida que haya hiperinflación del 1500%, nada va a tener sentido en Venezuela, nada se va a poder construir. Tratar de construir ningún tipo de actividad
productiva, de inversión, de ahorro sobre arena y no conducen absolutamente a nada. Por eso toda la solución de todo problema en Venezuela pasa por acabar por la hiperinflación. Y eso pasa por que el gobierno deje de financiar su déficit fiscal de 26 puntos del producto con emisión en bolívares en una nueva reconversión monetaria que pretende eliminar 6 ceros al bolívar. La primera reconversión monetaria duró casi una década, la segunda menos de 5 años, la tercera va a durar menos de 6 meses, ¿sí? Porque el problema no son los ceros, el problema es la inflación. Es decir, que todas estas iniciativas, toda esta parafernaria, por ponerle un nombre coloquial y no ponernos a llorar en época de COVID, porque si lloramos nos deprimimos y nos bajan las defensas y nos puede dar COVID, según dicen los expertos. Es correcto. No se estrese, por favor. El estrés es pésimo para las Querido tío, y usted lo sabe. El tema económico. Es que todo es economía y tú lo sabes. Okay. Ahora bien, ¿es una quimera todo lo que está experimentando y lo que está levantando el Ejecutivo Nacional en Venezuela? En la medida que no acabe con la inflación, porque ¿qué es la inflación? Es monetizar el déficit fiscal en lugar de producir, ¿sí? En la medida que usted tenga 1500% de inflación, siguen viviendo en la psicosis económica, en la psicosis monetaria, en la que vive todo país que tiene un proceso inflacionario. En Estados Unidos nos estamos angustiando porque la inflación se está yendo de 1.2 a 5%. 5%, anualizado mensualmente por los 2 últimos meses en virtud de nudos en las cadenas logísticas. Estamos psicóticos en Venezuela y ya no nos queda tiempo. Producto de la psicosis. No solo la psicosis, sino explosión creativa tampoco. Explosión creativa y los también están psicóticos. No, los productores nos están mandando. ¿Tú estás psicótico? Nos están ordenando ya cerrar y redondear el programa. Como siempre, excelente el profesor González. Muchísimas gracias, profe. Va a haber que hacer otro programa. No, es que ya es un muy fijo. corto plazo con el profesor. Se abre la rueda, se amplía. Ahora va a ser un triángulo. Bueno, pero tenemos que quitárselo a Reinaldo, que nos lo robó a nosotros primero. Ese es psicótico. ¿Con esto qué le queremos decir, señor Guarino? Bueno, luego de que me declaro psicótico, cerrada la rueda y viento y marea. Gracias, profesor González. Gracias. Nos vemos pronto.